Nayib Bukele es el primer presidente latinoamericano en reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca desde que este magnate regresó al poder. El encuentro de los mandatarios se concentró en la migración, ya que El Salvador está siendo un aliado de Estados Unidos, especialmente desde el 15 de marzo, cuando Trump deportó a 238 venezolanos y el gobierno salvadoreño los recibió y los envió a la prisión de máxima seguridad, llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT por sus siglas. También discutieron el caso del salvadoreño deportado por error, Kilmar Abrego García. Aunque la Corte Suprema de Justicia estadounidense le pidió a la administración Trump que facilite su regreso, el gobierno de Bukele se niega. Samuel Salgado Castro nos cuenta. Dos líderes que representan la nueva extrema derecha en América, juntos en el despacho Oval. El presidente estadounidense Donald Trump recibió a su homólogo salvadoreño Nayib Bukele, con quien mantiene un acuerdo de deportación masiva. Un tono amistoso, radiografía de la buena relación entre ambos líderes, caracterizó todo el encuentro que se centró en la política migratoria de Trump. Le pregunté al presidente, ¿sabe sobre este enorme y complejo carcelario que construyó? Le dije, ¿podría construir más, por favor, tantos como sea posible para sacar del país a todos los que el incompetente Joe Biden permitió entrar? Trump se refiere a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña CECOT, a donde han sido deportados cientos de migrantes desde marzo, a los que el gobierno estadounidense acusa sin pruebas ni juicio de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Pero el caso más sonado, Kilmar Abrego García, un ciudadano originario de El Salvador, que fue deportado por error hacia el CECOT, pese a contar con una protección legal para permanecer en Estados Unidos y un permiso de trabajo vigente. La Corte Suprema respaldó una orden judicial que pide al gobierno facilitar su regreso a Estados Unidos, pero tanto Trump como Bukele se oponen. Así respondió el presidente salvadoreño a una pregunta que planteaba la liberación y regreso de Kilmar. La pregunta es absurda. ¿Cómo podría introducir clandestinamente a un terrorista en Estados Unidos? No tengo la facultad de devolverlo. Sí, pero no lo voy a liberar. No nos gusta mucho liberar terroristas en nuestro país. En los alrededores de la Casa Blanca, protestas de familiares y amigos de Kilmar piden justicia. Pedimos que respeten los derechos humanos y la dignidad humana fundamental de Kilmar. Hagan todo lo posible para protegerlo hasta que pueda regresar sano y salvo con sus seres queridos. Organizaciones no gubernamentales salvadoreñas han denunciado abusos contra los derechos humanos en el CECOT y afirman que la ofensiva de Bukele contra las pandillas ha detenido a muchas personas inocentes sin el debido proceso. ¿Cuáles son las consecuencias del pacto migratorio entre El Salvador y Estados Unidos? ¿Y qué intereses se mueven detrás de este acercamiento entre Bukele y Trump? Lo discutimos en el debate de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros invitados. Desde Lima nos acompaña Valentina Ballesta, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Y en Quito está Arturo Moscoso, abogado y politólogo, director de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas las personas también que nos están viendo y nos están escuchando, porque recuerden que el debate de France 24 también está en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Valentina Ballesta, comienzo con usted. ¿Cómo entender este encuentro entre Nayib Bukele y Donald Trump? Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Para Amnistía Internacional, pues lo que este encuentro alerta y por supuesto estamos monitoreando día a día el desarrollo de esto sin precedentes que está ocurriendo, esta colaboración represiva entre dos estados de la región americana, pues es precisamente ir más allá en los límites del derecho internacional de los derechos humanos y poder identificar pues cómo entre dos estados están básicamente desapareciendo forzadamente a personas venezolanas y a personas salvadoreñas, hacer estos traslados absolutamente ilegales y arbitrarios y además de excluirlos de la protección de la ley, porque en este momento sabemos que desde Estados Unidos pues no se pueden ejercer grandes recursos, como se ha mencionado el caso de Kilmar, que hay una decisión de la Corte Suprema y sin embargo esto no
pues está activando el sistema para devolverlo a Estados Unidos, y por el otro lado también el rechazo de las autoridades salvadoreñas de proteger a estas personas o liberarlas, procesarlas. Entonces, realmente, pues el encuentro entre Trump y Nayib Bukele es una gran alerta, la posibilidad de que esto continúe, se acentúe y en definitiva pues nos lleve al límite de lo que entendemos como violaciones de derechos humanos y más allá, crímenes bajo el derecho internacional, porque recordemos que las desapariciones forzadas de personas, que es en la categoría que Amnistía Internacional cree que estas personas están en este momento, es un crimen bajo derecho internacional. Y en ese sentido, Amnistía Internacional y Human Rights Watch coinciden en decir que los 238 venezolanos deportados a El Salvador, junto con 23 salvadoreños, hacen parte de lo que ambas organizaciones internacionales catalogan como una desaparición forzada y una detención arbitraria. Para el caso de Human Rights Watch, ellos argumentan que lo llaman así porque ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado la lista completa de quiénes son las personas que están en el SECOT, concretamente las personas deportadas desde Estados Unidos. Arturo Moscoso, bienvenido usted también al debate de France 24. ¿Coincide con los planteamientos de las organizaciones internacionales en que esto es una desaparición forzada y que, como lo dice Valentina Ballesta, se trata de una colaboración represiva? Arturo, adelante, lo escuchamos. Bueno, gracias por la invitación, María Clara. Un saludo también a Valentina y a la audiencia del programa. Sí, en efecto, coincido con mucho de lo que ha dicho Valentina. Hay una alianza, ¿no es cierto? Una alianza entre la extrema derecha del continente para justamente violar los derechos humanos, y eso es muy preocupante porque lo que siempre es en América y en general en el mundo sobre la democracia, el respeto a los derechos humanos, más allá de las acciones que pudieran haberse cometido, ha sido justamente los Estados Unidos, ¿no? El principal motor de la democracia a nivel mundial. Y esta alianza, ¿no? De dos líderes, sobre todo en el caso de Bukele, que prácticamente se ha consolidado como autoritarismo en El Salvador, preocupa más, sobre todo en relación a los derechos humanos, que bien Amnistía Internacional han evidenciado y han denunciado, ¿no? Y esto además con el problema de que el mensaje que está mandando Estados Unidos es tú te alías con nosotros en estas medidas arbitrarias y en contra de los derechos humanos, y pues te damos una mano. Y si no lo haces, pues vas a tener problemas con nosotros, ¿no? Es algo muy grave lo que está pasando. Y quiero contrapreguntarle algo, Arturo. Usted dice que el mensaje de Washington es: si usted es un aliado de Estados Unidos, lo vamos a beneficiar. Si es así, ¿por qué entonces Donald Trump le impuso el mismo 10% de aranceles a El Salvador, incluso después de recibir estos aviones con deportados? Porque esa fue una medida que la tomó Trump a nivel general, ¿no? No hizo excepciones. ¿Por qué? Porque tiene una política de primero el mazazo y luego se sienta a negociar, ¿no? Primero te da el golpe y cuando estás golpeado, entonces te dice, bueno, vamos a revisar esto, ¿no? ¿Qué es lo que dijo después, no? Vamos a revisar en el caso de ciertos países qué es lo que sucede, y no podría descartar que no esté entre esta revisión de estos aranceles El Salvador, ¿no? Veamos en qué termina. Trump tampoco está muy preocupado de lo que pase en Latinoamérica, la verdad. En su primer gobierno fue muy lejano a Latinoamérica y seguramente en este también lo va a ser. Y lo que más le preocupa es el tema de las deportaciones, y seguramente utilizará el tema de los aranceles y el tema económico para forzar a los países a recibir deportados y continuar con su política antiinmigratoria, ¿no? Y ya vamos a discutir un poco en qué situación jurídica y humanitaria están las personas que están recluidas en el SECOT. Pero antes, Valentina, quiero preguntarle sobre algo que estaba mencionando Arturo, y es esta tendida de mano por parte de Estados Unidos. De hecho, en la reunión entre Bukele y Trump afirmó que está dispuesto a financiar la creación de más megacárceles como el SECOT, que fue construida en el primer gobierno de Bukele. ¿Usted cree que esto es posible? ¿En efecto se pueden ver más megacárceles en El Salvador ahora financiadas por Estados Unidos, o es simplemente una promesa hecha en un encuentro de mandatarios? Sí, María Clara. Yo creo que la verdad es que
la frontera de las posibilidades está siendo muy, muy expuesta en este momento y podríamos, aunque esto sería impensable en otros momentos, pues en este momento sí hay que planteárselo como una posibilidad. Y sobre todo, tocas un punto sumamente importante, que es el tipo de acuerdo que se está negociando a nivel de los dos ejecutivos, de los dos gobiernos, y que este acuerdo además es totalmente secreto, no hay información sobre qué contiene este acuerdo, si hay algún tipo, solamente sabemos por los mensajes iniciales el 16 de marzo, el 15 de marzo, que, en el que Bukele decía que esto estaba implicando una contraprestación por parte de Estados Unidos en materia económica y que estaba financiándose y que se iba a volver el SECOT autosostenible. Entonces eso nos hace pensar y nos hace asumir que hay una especie de acuerdo formal y sin embargo esto no ha sido publicado y también es una de nuestras peticiones, que si hay un acuerdo internacional que se ha firmado para ceder la jurisdicción y la custodia también de estas personas, entonces ese acuerdo tiene que ser público porque además la importancia no está solamente en los alcances económicos, por supuesto, pero también en los alcances en materia de quién tiene las obligaciones internacionales de proteger y respetar los derechos humanos de estas personas. Y esa es la gran interrogante. Así que pudieran existir más centros como el SECOT en El Salvador, pues probablemente sí, que puedan ser financiados por Estados Unidos, probablemente sí, pero realmente ese acuerdo y ese tipo de acuerdos pues es sin precedentes y la comunidad internacional debe exigir la publicación de este tipo de acuerdos y la transparencia respecto de esto, sobre todo por lo que te digo, de la necesidad de saber en quién recaen las obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos de estas personas. Usted toca un punto que es esencial y es en quién recae el respeto de los derechos de estas personas. Y precisamente le quiero devolver esa pregunta, Valentina. ¿Es responsabilidad de Estados Unidos velar por las condiciones de los deportados detenidos en el SECOT? ¿O una vez estando en suelo salvadoreño, es el gobierno de El Salvador el responsable de garantizar las máximas condiciones de estas personas? Bueno, para mí, sin duda alguna, ambos países tienen responsabilidad sobre las condiciones y la garantía no solamente del derecho a la integridad personal, a la salud, a la vida, y por supuesto, en este momento, en primer lugar, el Estado salvadoreño debe garantizar que estas personas no solamente tengan todos estos derechos en su máximo goce y disfrute, que puedan además defenderse ante las autoridades, que puedan que no estén incomunicados, que no estén sometidos a desaparición forzada y que no corran riesgo de ser sometidos a tortura. Lo cual vale la pena mencionar que es una de nuestras más grandes preocupaciones porque todo nuestro trabajo de investigación en El Salvador en años anteriores pues señala no solo en el SECOT, sino todo el sistema penitenciario salvadoreño como un gran transgresor de derechos humanos, sobre todo después y durante la vigencia del estado de excepción que mantiene a más de 84,000 personas privadas de libertad de manera arbitraria y también, la muerte de más de 300 custodios que ha sido informada por medios de comunicación salvadoreños. Entonces, eso por un lado sobre las obligaciones que tiene El Salvador. Pero ¿dónde están las obligaciones de Estados Unidos? Estados Unidos es la jurisdicción que detuvo a estas personas. Y aquí es muy importante aclarar que no estamos hablando de deportaciones ni de procesos migratorios. Esto es sumamente importante porque la narrativa del gobierno de Trump nos ha llevado a naturalizar el hecho de que una deportación se puede convertir en una privación arbitraria de libertad como la que estamos viendo, en una cárcel de máxima seguridad. Y eso no es así. Existen dos motivos por los cuales un gobierno o un estado puede decidir trasladar a una persona de una jurisdicción a otra, y en este caso sería únicamente una deportación, efectivamente, y la segunda, una extradición. Pero la deportación no está pensada en acabar en una privación de libertad. En ese caso, estaríamos frente a una posible extradición. Y en este ejemplo, si fuera que estuviéramos hablando de la extradición de más de 200 personas, entonces deberíamos poder entender cuáles son los crímenes que se le imputan en El Salvador y, por lo tanto, qué tipo de garantías judiciales van a tener en El Salvador. Y en este momento no está ocurriendo. Así que esa es parte fundamental de nuestra denuncia, que es que este traslado es absolutamente ilegal y arbitrario.
Y aquí, en este último punto, entra también otra pregunta, además de las que usted menciona, y es ¿por qué enviarlos a El Salvador y no a Venezuela, si se trata de una extradición? Quiero preguntarle esto, Arturo, sobre todo uniéndolo con un punto que mencionaba antes Valentina en su primera respuesta, y es que estos procesos no tienen precedentes. Habíamos visto antes en América Latina, Arturo, un caso así en el que Estados Unidos enviara migrantes acusándolos de pertenecer a organizaciones criminales. En el caso de los venezolanos, Washington afirma que son miembros del Tren de Aragua y habíamos visto algo así, donde Estados Unidos envía migrantes a un tercer país, no a su país de origen, y que este país los reciba directamente en cárceles. No, no que yo recuerde, María Clara, creo que esto es una serie de violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, a todo respeto que se debe tener para la libertad de las personas, por la simple declaración de un gobierno de que son terroristas, pues que se los deporte. Y no solo eso, sino que sean recibidos en cárceles sin ningún proceso previo, sin nada, es terrible, no tiene nombre, ¿no? Y eso nos da la medida de un poco recogiendo lo que decía Valentina, el problema con El Salvador no solo es que viola los derechos humanos, sino que ya no es una democracia. Es un régimen autoritario al que los derechos humanos le tienen sin cuidado, como todo régimen autoritario. Entonces, por más que nosotros o que la comunidad internacional haga observaciones sobre el tema, a Bukele esto le tiene sin cuidado. Y peor aún cuando recibe un espaldarazo de la principal potencia mundial, que es Estados Unidos, con un presidente que pues está de acuerdo con estas políticas y que es el principal cabecilla de estas deportaciones ilegales, ¿no? Entonces, claro, no hay precedente en absoluto. Supongo yo que el tema de deportar venezolanos a El Salvador pasa más por el hecho de que puedan ser detenidos ahí sin ninguna fórmula de juicio y por las relaciones que pudiera tener con Venezuela el gobierno de Donald Trump, ¿no? Que siempre han sido tirantes. Pero más allá de eso, lo que está sucediendo es lo que estamos viendo, ¿no? Es un gobierno que se está transformando, que está teniendo una deriva autoritaria muy rápida y muy preocupante, que es el gobierno de Estados Unidos, en alianza con un gobierno autoritario de facto, que es el de El Salvador, en la persecución, unidos en la persecución de los migrantes, que son personas justamente que simplemente buscan mejores oportunidades de vida, ¿no? Usted habla de cómo Estados Unidos se está convirtiendo en un país autoritario y por eso está buscando aliados como El Salvador, que según usted ya es un país autoritario. Pero quiero preguntarle, Valentina, frente a este planteamiento de Arturo, ¿cómo entiende usted entonces la respuesta de San Salvador y de Washington? Porque Nayib Bukele dice que su país es el más seguro del hemisferio occidental gracias precisamente a las políticas que él ha implementado como presidente, y del lado de Trump, el presidente estadounidense afirma que lo que está haciendo es revertir la política de fronteras abiertas que impulsó su antecesor Joe Biden y que ahora él simplemente está poniendo en orden Estados Unidos. ¿Qué responder ante esto? Bueno, primero que nada, María Clara, que creo que nos han puesto en una falsa dicotomía, en un falso dilema entre la seguridad y el respeto de los derechos humanos. Y es lo mismo, digamos, es tanto la narrativa que ha asumido el gobierno de Nayib Bukele y también la narrativa de Donald Trump. Y en el caso de Trump, con la capa extra de complejidad que esta inseguridad está siendo asociada en una narrativa anti personas migrantes, anti refugio. Y esto es una técnica muy antigua que muchos estados, muchas naciones han utilizado para desviar atención del público, de las personas, y simplemente tener una especie de carta blanca en cuanto al nivel de arbitrariedad y de prácticas autoritarias que pretenden instalar. Entonces, lo que estamos, pues que frente a esta respuesta, pues por supuesto, habrá que utilizar todos los mecanismos nacionales e internacionales para frenar y para poner límite a estas violaciones de derechos humanos, pero por supuesto, además, entendiendo que igual hay una tarea pendiente sobre el tema de seguridad, por supuesto, y de la garantía de la vida, la libertad de las personas. Y
Es muy interesante que en particular el tema de las personas venezolanas en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, probablemente en toda la región, porque si bien el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que existe, la hemos visto no solamente en Estados Unidos, sino también en muchas partes de la región latinoamericana. También es verdad que afuera de Venezuela se estima, el ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, estima que hay más de 8 millones de personas venezolanas en todo el continente. Entonces es una aseveración muy irresponsable y estigmatizante también de la migración y de las solicitudes de refugio de personas venezolanas el argumentar que todas las personas venezolanas son parte del Tren de Aragua. Entonces, esto pues es útil probablemente para ciertos gobiernos y para ciertas condiciones de cómo las complejidades en materia de seguridad sobrepasan y han sobrepasado a los estados de la región, pero es irreal. Y básicamente es mentir a las personas utilizando una estigmatización que más bien pone en riesgo a personas que estamos hablando que huyen también de un gobierno que en sí mismo viola derechos humanos y donde existen violaciones masivas y sistemáticas de los derechos y que es el gobierno de Venezuela. Entonces, estamos hablando de que hay una población en todo el continente que no tiene refugio, no tiene a dónde ir. En Venezuela, pues es atacada y afuera, pues tampoco tienen en dónde ampararse, porque incluso en el lugar donde se sentían muchas personas seguras y donde habían aplicado refugio, aplicado y garantizadas las permanencias, ahora, hoy en día, están en gravísimo riesgo, no solamente de ser devueltas a un país represor, sino de ser enviadas a otro país represor, a una cárcel de máxima seguridad y bajo regímenes de incomunicación y de desaparición forzada que violan básicamente los derechos más fundamentales que tienen todos los seres humanos. Y en esa política migratoria hay un caso particular que ha llamado la atención especialmente de los medios estadounidenses y de los defensores de derechos humanos, y es el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García. En 2011, este salvadoreño había entrado de manera ilegal a Estados Unidos. En 2019 lo iban a deportar a su país de origen, El Salvador, pero un juez ordenó frenar esa deportación, alegando que Ábrego no podría regresar a su país porque allí lo habían amenazado bandas criminales y le ordenó al gobierno no enviarlo a El Salvador. Esto ocurrió en 2019. Sin embargo, el 12 de marzo de 2025, Ábrego García es detenido por las autoridades estadounidenses y días después lo deportan a El Salvador, donde presuntamente está en el SECOT en este momento. La Corte Suprema de Justicia estadounidense instó al gobierno de Donald Trump a facilitar el regreso, pero la respuesta del Departamento de Justicia estadounidense es, primero, que la justicia no tiene potestad en definir la política internacional que le compete al Ejecutivo, en este caso a Donald Trump, y dos, que está más allá de su capacidad, pues ahora depende del gobierno salvadoreño y no del estadounidense que Kilmar Ábrego regrese o no a Estados Unidos. Arturo, explíquenos un poco qué hay detrás de esta pugna judicial y de derecho, en este caso en particular. ¿Qué puede pasar con él y quién debe hacer que regrese o no a Estados Unidos, o si por el contrario se debe quedar en el SECOT? Bueno, la orden del Tribunal Supremo ha sido que Estados Unidos facilite el regreso de Kilmar, pero el punto es que entre ellos se tiran la pelota, ¿no? Y Kilmar sigue encerrado y deportado. Y ojo con esto, sin ninguna sentencia o pronunciamiento judicial que lo señale como terrorista, ¿no? Por eso la respuesta que da Bukele a la prensa cuando estuvo en la Casa Blanca, pues es absolutamente una burla a todo lo que es los derechos humanos, ¿no? Y eso nos da la medida de la clase de político y de individuo que es este señor frente al respeto a las normas jurídicas y a los derechos de las personas, ¿no? Lo tacha de terrorista sin que haya ninguna acusación en firme o ninguna sentencia en firme que así lo dictamine. Y claro, ¿no? Como ahora está en manos de El Salvador, el gobierno de Estados Unidos se deslinda porque dice nosotros ya no tenemos nada que ver, no podemos obligar a El Salvador a que lo entregue. Y Bukele, pues obviamente se lava las manos también diciendo que es un terrorista, pues y que no lo va
liberar, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nuevamente nos da la imagen de lo que son este par de gobernantes, ¿no es cierto? Gobernantes a los que los derechos humanos les tienen sin el menor cuidado, y que pues lo único que puede pasar en los próximos meses es que esto se pueda recrudecer, lamentablemente, porque Trump cada vez da más pasos hacia ese sentido, y Bukele pues ya se consolidó como un autoritario en su país, ¿no? Usted plantea un punto que es esencial en este caso, al igual que en el caso de los más de 200 venezolanos detenidos en el SECOT, y es que no se conocen sentencias ni antecedentes judiciales de estas personas. A pesar de ello, Washington acusa concretamente a Ábrego García de pertenecer a la Mara Salvatrucha, la MS-13. Le quiero preguntar, Valentina, ¿cómo entender este caso? Sobre todo porque además de esta acusación, posteriormente a esta deportación, la misma administración de Donald Trump le reconoció a una jueza de distrito que había sido un error administrativo enviar a Kilmar a El Salvador. Si este reconocimiento explícito está por parte del gobierno federal estadounidense, ¿por qué Kilmar sigue en El Salvador? Sí, precisamente, María Clara, es parte de lo que nosotras hemos llamado un limbo en el que están estas personas, ¿no? Este caso es realmente aterrador y debería ser un ejemplo para las personas migrantes en Estados Unidos, por supuesto, pero también para todas las personas en Estados Unidos en general, porque es una muestra de cómo las autoridades estadounidenses son capaces de transgredir los límites de la defensa de los derechos humanos, digamos, y de las obligaciones internacionales de garantizar que esta persona sea sometida a un debido proceso, que pueda defenderse de una alegada orden de deportación, que pueda... no, es la institucionalidad misma, y sin embargo es llevada al lugar donde se había ordenado a través de una orden judicial de 2019 que tú mencionaste, que no se le trasladara a El Salvador. Además de que ya sobre El Salvador hay una obligación, ya sobre Estados Unidos había una obligación de no devolver a una persona que ha alegado y ha demostrado miedo de persecución y de ser víctima posible, potencial de violaciones de derechos humanos en su país de origen. Y esa es la obligación que se conoce en el derecho internacional de derechos humanos como la no devolución. Y sin embargo, no solo había una no devolución, que es algo que existe, sino además había una orden judicial específica para no trasladar a Kilmar Ábrego a El Salvador. Y hoy en día este hombre está pues básicamente en el lugar donde su vida y su integridad corren el mayor de los peligros, en una situación en la que está siendo estigmatizado por las más altas autoridades, tanto del país de acogida como del país de expulsión. Y además está siendo, bueno, además se encuentra en una situación de desaparición forzada, porque realmente, bueno, quizás ahora habría que revisarlo, porque el día de ayer las autoridades de ambos países reconocieron la detención de esta persona. Y, sí, y también está reconocida a través del litigio que se está llevando a cabo. Entonces, pero no tiene cómo defenderse frente a esto, porque no hay un proceso abierto en su contra, no sabe qué delitos supuestamente se le imputan. Entonces, realmente, pues aquí es uno de los casos que realmente deberían llamar la atención, porque puede ser emblemático de una situación mucho más generalizada en la que da igual, básicamente, si las personas han sido sometidas a un debido proceso o básicamente por tu nacionalidad ya eres procesado y tildado de terrorista, o que incluso cuando tienes una protección internacional otorgada por el mismo gobierno, eso no valga de nada. Entonces, realmente es uno de los casos más aterradores que hemos estado siguiendo. Y lamentablemente no es el único. También conocemos de personas venezolanas que, aunque el gobierno estadounidense no ha reconocido públicamente que han sido errores de proceso, sí son personas que no tienen antecedentes penales, que estaban presentándose como legalmente y conforme al procedimiento de migratorio, presentándose a cumplir sus requisitos migratorios, y que fueron estigmatizadas por razones básicamente
totalmente subjetivas, por ejemplo, tener tatuajes o ser de Aragua, que es un estado en Venezuela, por lo cual, digamos, cualquier persona que sea de Aragua o haya estado en Aragua parece que tenía potencialidad de pertenecer al Tren de Aragua como organización criminal, lo cual es absurdo, y Sí. también básicamente su nacionalidad. Entonces, esto nos deja realmente en una sorpresa o sí, realmente preocupadas por la posibilidad de que esto se extienda en nacionalidades o en otras aristas o en otras categorías de personas y que probablemente tengamos un sistema represivo imparable. Usted mencionaba un poco como las irregularidades, no solo de este caso, sino de cómo se pueden repetir en otros casos. Al respecto, quiero hacer una aclaración a quienes están viendo nuestra señal en video. Como lo decíamos en uno de los textos que aparecen en pantalla, pusimos entre comillas, introducir a un terrorista a Estados Unidos, que El Salvador se niega a esto. Esa fue la respuesta directa del presidente Bukele cuando le preguntaron por el caso de Ábrego García, por lo que Valentina está diciendo que justamente por primera vez El Salvador y Estados Unidos reconocen que Ábrego García está en suelo salvadoreño, y esa fue la respuesta del presidente Nayib Bukele, que él no iba a introducir a un terrorista a Estados Unidos. Arturo, pero quiero hacerle una pregunta, y es, tanto Valentina como usted señalan una lista de irregularidades que van en contra del debido proceso, no solo en cuestión de deportaciones, sino también en cuestión de detenciones. Si es así, y aplica para el caso de Ábrego García como para los demás que estaba mencionando Valentina, ¿por qué entonces Estados Unidos y El Salvador continúan haciéndolo? Es decir, hay unas órdenes judiciales en el caso estadounidense, tanto de jueces de distrito como de la Corte Suprema de Justicia, pero aún así Ábrego García permanece en El Salvador. ¿Quién puede parar entonces estas decisiones de los gobiernos estadounidense y salvadoreño? Bueno, lamentablemente estamos viendo un abuso del derecho y una violación a los derechos que es muy difícil de controlar, porque el sistema interamericano de derechos humanos al que nos debemos ajustar todos los países del continente, ¿no? Está justamente en duda su aplicación en los Estados Unidos por no ser suscriptor de los convenios respectivos, y este sería el ente llamado a poner un veto o un coto a esto, pero Estados Unidos no cumple con las disposiciones ni de la Comisión ni de la Corte. Quizá acudir a las Naciones Unidas, pero en esos son procesos mucho más complejos, más largos. Igual El Salvador, ¿no? Igual El Salvador no le tiene 5 lo que diga el sistema interamericano de derechos humanos, pues, y ahí están las consecuencias, ¿no? Y lamentablemente un sistema que funciona hasta cierto punto, porque depende también de la voluntad de los países de cumplir con las disposiciones del sistema interamericano, y ni el gobierno de Trump y ni el gobierno de Bukele están interesados en hacerlo ni lo van a hacer, ¿no? Entonces la situación es complicada porque no tenemos o no se tiene a quién recurrir, lamentablemente, ¿no? Y pues el trabajo en este caso de organizaciones como la que representa Valentina, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras más, ¿no? Es importantísimo para por lo menos poner el ojo en estas violaciones, porque en algún momento van a tener que responder, ¿no? Ojo, estos pueden ser catalogados de crímenes incluso ante los que se pueda responder ante la Corte Penal Internacional, ojo con eso. Y entonces ahí pues se verá finalmente un poco de justicia, pero por lo pronto me parece a mí que la situación no tiene un límite o no se le puede poner un límite, lamentablemente, ¿no? Valentina, y en menos de un minuto le pido que responda esta pregunta, y es: ¿cuáles pueden ser entonces las consecuencias de esa alianza entre Nayib Bukele y Donald Trump, sobre todo en temas migratorios? Bueno, creemos la verdad que esto puede desembocar en más y sistemáticas violaciones a derechos humanos, como Arturo menciona, que además ninguno de los estados tiende a disimularlas o no están abiertas, están narrándolas prácticamente desde un lugar de
sí, de valorarlas positivamente, y esto también nos preocupa seriamente en el posible efecto cascada que pueda tener en el resto de los países en materia de derechos humanos y de cumplimiento de los tratados internacionales. Por eso ahí el único mensaje que nos queda dar es posiblemente la importancia que tienen en este momento las personas y su poder frente a estos gobiernos, su poder de resistir, su poder de ir y dirigirse a sus autoridades, sobre todo, por ejemplo, en el sistema federal estadounidense. Creemos que allí es donde todavía podría haber algún tipo de contrapesos a este tipo de embestidas hacia los derechos humanos, y apostamos en que sean las personas quienes logremos resistir a esto, porque sin duda pues nos está retando en cómo atenderlo, como decía Arturo, y bueno, estamos atentas a poder seguir batallándolo. Valentina Ballesta y Arturo Moscoso, gracias por hacer parte del debate de France 24. Este programa fue producido por Jennifer Guevara y nuestra jefe de invitados, Tania Herrera. Ustedes los invito a que continúen en la señal de France 24 y en nuestros podcasts. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.